El pecado. Noción de pecado. Vivir cristianamente es vivir coherentemente con la ley de Dios. La desobediencia voluntaria a la ley de Dios es pecado. Si se desobedece una ley grave, se comete un pecado mortal. Si se desobedece una ley leve, el pecado es venial. El pecado personal repercute también en las estructuras sociales. La droga corrompe y mata a los jóvenes. El aborto asesina vidas necesarias para las naciones y el progreso social. La lujuria produce enfermedades tan terribles como el SIDA. El pecado repercute sobre todo en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Lo recordó el Papa San Juan Pablo II diciendo: se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja consigo a la Iglesia, y en cierto modo al mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno, aun el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente al que lo comete. También al respecto Pío XI dijo: cada pecado renueva en cierto modo la pasión de nuestro Señor, puesto que crucifican de nuevo en sí mismos al Hijo de Dios. Pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Todo pecado es una verdadera estupidez, vera stultitia, como dice Santo Tomás, pues por el goce desordenado de un bien creado y limitado, se pierde el bien infinito de la gloria eterna del cielo. Pecado mortal. Pecado mortal es toda desobediencia voluntaria de la ley de Dios en materia grave, con plena advertencia y perfecto consentimiento. Materia grave es todo lo que la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia enseñan como grave ofensa a Dios. Para que un acto humano sea pecado mortal, se requiere por parte del entendimiento la advertencia plena de la grave malicia de la acción pecaminosa, es decir, que el hombre se dé cuenta de lo que está haciendo. Si está semiembriagado o semidormido, no hay advertencia plena. Y también que el hombre se dé cuenta de la malicia del acto, es decir, que advierta que está haciendo un pecado. Además de la advertencia plena por parte del entendimiento, para que haya pecado mortal, se requiere también el consentimiento perfecto por parte de la voluntad, es decir, que la voluntad realice el acto pecaminoso, dándose cuenta claramente que es malo e inmoral. Por el pecado mortal, el hombre se hace abominable a Dios, esclavo de Satanás, pierde la dignidad de hijo de Dios y queda en estado de condenación al infierno. Santa Teresa de Jesús nos dice: no entendemos que es el pecado una guerra campal contra Dios de todos nuestros sentidos y potencias. También Santo Tomás de Aquino nos advierte: lo que nunca he llegado a comprender es que un hombre se atreva a dormir en pecado mortal. Pecado venial. El pecado venial es toda desobediencia voluntaria de la ley de Dios en materia leve o en materia grave si no hay plena advertencia y perfecto consentimiento. El pecado venial no priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna, como nos recuerda San Juan Pablo II. El pecado venial, en cuanto ofensa a Dios, es un mal incomparable superior a todas las desgracias y calamidades que pueden sobrevenir al hombre y al universo entero. El pecado venial priva al alma de muchas gracias actuales que el Espíritu Santo tenía vinculadas a nuestra perfecta fidelidad. Disminuye el fervor de la caridad y la práctica de las demás virtudes. El pecado venial predispone al pecado mortal que vendrá muy pronto si no se reacciona enérgicamente, disminuye la gloria del cielo y aumenta las penas del purgatorio. San Juan de Ávila nos dice: el purgatorio es una buena balanza para pesar el pecado venial. Hay en él penas más insoportables que las que pasó Jesucristo en su flagelación, corona de espinas y en su cruz.
causa y ocasión del pecado. La causa principal de todo pecado es el egoísmo o amor desordenado de sí mismo. Las causas internas del pecado son las heridas que el pecado original dejó en la naturaleza humana, la concupiscencia o rebelión de la carne contra el espíritu, y la herida de la voluntad que busca intencionadamente el pecado, o se deja llevar por él sin oponer resistencia. Las causas externas del pecado son el demonio y el uso desordenado de las cosas. Estad alerta y velad, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Por ejemplo, el vino es bueno, pero si se usa mal, se comete un pecado. Ocasión de pecado es toda situación en la que el hombre se encuentra en peligro de caer en el pecado. La ocasión de pecado puede ser próxima o remota, voluntaria o necesaria. La ocasión próxima y voluntaria de pecar es gravemente pecaminosa y por tanto debe evitarse ese tipo de ocasión. Tentación. Tentación es todo lo que incita a pecar. Es la sugestión interior que procede de causas, tanto internas como externas, que incitan al hombre a pecar. Las tentaciones son pecado solo cuando voluntariamente las consentimos. Si tengo la tentación de mentir y no miento, no es pecado. La tentación solo puede incitar a pecar, pero nunca tiene fuerza para obligar a la voluntad a pecar, porque permanece dueña de su libertad. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Primera de Corintios 10:13. Dios permite las tentaciones para humillarnos, haciéndonos ver la necesidad que tenemos de su gracia, con la que adquirimos méritos para el cielo. La tentación se vence con la frecuente recepción de los sacramentos, la oración, la devoción a la Santísima Virgen, la mortificación de los sentidos y la huida de las ocasiones de pecado. Y recuerda, ¿qué es pecado? Pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. El pecado puede ser mortal o venial. ¿Qué es pecado mortal? Pecado mortal es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia grave, con plena advertencia y perfecto consentimiento. ¿Por qué se llama pecado mortal? Se llama pecado mortal porque priva al alma de la vida de la gracia y la hace merecedora de las penas del infierno. ¿Qué es pecado venial? Pecado venial es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia leve, o en materia grave si no hay plena advertencia y perfecto consentimiento. ¿Qué males nos causa el pecado venial? El pecado venial disminuye el fervor de la caridad, nos dispone al pecado mortal y nos hace merecedores de las penas del purgatorio. ¿Cuántos son los enemigos del alma? Los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne, que con sus tentaciones nos inducen al pecado. ¿Qué es ocasión de pecado? Ocasión de pecado es toda situación en la que el hombre se encuentra en peligro de caer en pecado. ¿Qué es tentación? La tentación es la sugestión que procede de causas internas y externas que incitan al hombre a pecar.